Bueno, queridos hermanos, nos comentan ya aquí los técnicos, los que saben de cuestiones tecnológicas, técnicas, que ya podemos entrar en acción. Pues ya muchos me conocen, soy Ubeimar Nucamendi Bautista, actual coordinador del Ministerio de Formación, y pues hoy como integrante, como miembro de la Parroquia Santa Cruz, me pide el hermano Alejandro que haga favor de compartir un tema, y claro que sí, con mucho gusto voy a tratar de compartir esta parte de la historia de la Iglesia. El ser humano, queridos hermanos, los seres humanos, somos carne, somos espíritu, somos psico, pero también somos historia. Aquellas personas que no tienen historia de sus pasados, de sus antepasados, bisabuelos, abuelos, papás, de qué familia vienen, no tienen identidad. Por lo tanto, nosotros también somos seres históricos. Estamos enclaustrados también en la historia de nuestros antepasados. Y como religiosos, pues también tenemos que conocer parte de la historia de nuestra iglesia para que tengamos identidad de iglesia, identidad de cristianos. Bueno, pues hablando de la historia, no voy a hablar desde la historia inicial o la prehistoria como lo considera las Sagradas Escrituras desde el libro de Génesis y de Adán y Eva, sino que me voy a dar un salto de 1000 años, ¿no? Cuando el rey David llega a ser rey de todo ese pueblo de Dios. Sin embargo, él muere allá por el año 933, y queda de heredero su hijo, el rey Salomón. Que el rey David había logrado esa compatibilidad de toda Cananea, de toda esa región había logrado compactarlo. Fue un gran rey David. Sin embargo, ya el rey Salomón, las Escrituras, que le dé Dios sabiduría, porque es demasiado joven, no sabe él cómo gobernar este gran país, esta gran región, el pueblo de Canaán. Muere el rey Salomón, y el reino se divide en dos partes. El reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte, es esta parte, les señalo acá, y el reino del sur, aquí queda Roboam, y en esta parte queda Jeroboam. Y ellos dos quedan divididos, el reino del norte y el reino del sur. Bueno, pues muere el rey Salomón, el reino se divide en dos, viene una decadencia del pueblo de Israel. En el año 721, porque todo ese divisionismo recae en tragedia, pues. Igual que una familia, cuando estamos divididos, papá y mamá e hijos, caemos en una tragedia, lamentablemente. Así es el pueblo de Dios. En el 721, entonces, Israel es destruido por los asirios. Y siempre estaban los profetas diciéndole al pueblo de Israel en esta parte que cambiaran, porque Jeroboam había incluso construido su propio templo, había construido sus propios dioses, ya no quería bajar a Jerusalén porque tenía miedo. Tenían miedo que el rey Roboam se volviera a apropiar de sus seguidores. Entonces él empezó a crear dioses, a crear templos, y eso obligó a que estuvieran debilitados. Vinieron los asirios, los destruyeron Israel y quedaron en la nada. Luego, en el 538,
Ciro, rey de los persas, le da libertad a los judíos que vuelvan a Palestina. A ver si puedes. Se ve blanca. No se nota la letra. Ay. Que vuelvan a Palestina. En el 333 antes de Cristo, Alejandro de Macedonia conquista nuevamente a los pueblos medio del oriente e incluye ahí mismo a Palestina. Quiero decirles, hermanos, que toda esta región que les pongo acá, este mapita, es la tierra conocida como la tierra de Canaán, pero también se le conoce como Palestina. También se le llama el pueblo de Israel, aunque se le llamaba Israel toda esta parte, pero cuando llegan, se dividen los dos periodos, nada más se le llama Israel esta parte de acá del norte, y esta parte de abajo se le llama la región de Judá. Nada más de las 12 tribus, 2 tribus nada más quedan en el lado sur, en el lado de Judá. Esto es importante saberlo porque muchas veces nos hablan de Palestina, nos hablan de la tierra que emana leche y miel, nos hablan de Palestina, y a veces no entendemos que es la misma parte, que es la misma región, ¿verdad? Entonces, en el 333 vayan viendo cómo venimos de mayor a menos, porque estamos hablando de antes de Cristo, y entonces los años se cuentan de mayor a menor, se va acercando al año 0, ¿verdad? Estamos en el año 333, llega Alejandro de Macedonia, conquista los pueblos del Medio Oriente, incluida Palestina, se extiende por todas partes la cultura y la lengua griega. Esa es otra parte importantísima, como ese pueblo que hablaba en arameo, en hebreo, de pronto ya cuando Alejandro de Macedonia conquista, les obliga a que conozcan la cultura griega y que aprendan a hablar el griego. Entra en un cambio social, cultural al pueblo de Dios. Nos damos un salto hasta el 167 antes de Cristo. El sucesor de Alejandro de Macedonia, intenta obligar bajo pena de muerte a los judíos a que renieguen de su fe. Les quiere obligar bajo pena de muerte, ¿verdad? Aquel que se considerara cristiano, que se considerara judío, debería si no renunciaba a sus creencias, al solo Dios, podían ser juzgados y hasta matarlos. Ahí en esa época del 167, en la época de Alejandro, aparecen los macabeos. En el libro de Macabeos, el primer libro y segundo libro, magnífica historia de esa familia aguerrida, defensores de su fe, que no permitieron. Hay un pasaje muy hermoso en donde cómo ve la mamá de la esposa de los macabeos, del mayor, del papá, ve que están crucificando a sus hijos, pero uno de sus hijos, el más chico, le dice: no llores, mamá, no te rindas, no reniegues de tu fe, prefiero dar mi vida. Maravillosa historia de los libros de Macabeo, que cuando tengas la oportunidad, léelo, te da mucha lucidez de qué es verdaderamente tener fe, que en estos tiempos nuestras culturas políticas, ideológicas, que nos están queriendo implantar, tenemos que defenderlo con mucha certeza, con mucha seguridad, que nosotros somos cristianos, somos descendientes de Jesús, somos hermanos de Jesús, procreamos vida, damos esperanza, porque creemos que en este paso terrenal no se acaba aquí, sino que hay más allá en la gloria. En el año 164 a.C., el pueblo reconquista su libertad. Fíjense cómo ese caer y levantarse del pueblo de Dios es maravilloso,
porque Dios es infinitamente misericordioso, que no importa cuántas veces renieguen de Dios, no importa que ellos estén adorando falsos dioses, pero Dios sigue creyendo en el hombre, sigue creyendo en su pueblo, que va a voltear la mirada y va a regresar a encontrarse con él. 164, el pueblo reconquista su libertad. La ley de Moisés en ese tiempo llega a ser el único código legislativo de la nación. Es decir, los judíos, estamos hablando en ese año 164, estamos hablando que los judíos no tenían otra ley más que la ley de Moisés. En ese periodo aparecen las dos sectas políticas religiosas. Las más importantes también es necesario conocerlo, porque en las Sagradas Escrituras vamos a estarnos encontrando con estos nombres de fariseos y saduceos. ¿Quiénes eran los fariseos? Es importante conocerlo, ¿verdad? Los fariseos y los saduceos, que por tener una falta de aceptación entre el uno y el otro, esa lucha aguerrida dentro del templo, que no se podían reconocer entre el uno y el otro, los vuelve a llevar el país a la ruina. Fíjense cómo el divisionismo siempre nos va a llevar a las ruinas. El no poderse comprender lo que pensaban los fariseos y lo que pensaban los saduceos. Nunca hubo esa aceptación entre ellos, y eso ocasionó nuevamente que el país los llevara a la ruina. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos odiaban a los gentiles. Es decir, cuando vemos también en las Sagradas Escrituras la palabra gentiles, o vemos que San Pablo es predicador de los gentiles. ¿Qué quiere decir gentiles? Todo eso, esos conceptos, hermanos, es importante conocerlo, la historia de nuestra iglesia, ¿verdad? Los gentiles eran los no judíos. Los gentiles eran los no judíos, y también eran los que le ponían entre comillas a los pecadores, a los gentiles. San Pablo es apóstol de los gentiles, de los no judíos. Si recuerdan, porque San Pablo se va a predicar más allá, incluso entra en conflicto con Mateo. San Lucas entra en una discusión, con Mateo entra en una discusión muy fuerte, ¿verdad? Porque Pablo le habla a Jesús y dice que sea predicador de los gentiles, mientras que los otros apóstoles decían que no, que era nada más para los judíos, ¿verdad? Entonces los fariseos le daban mucha importancia a la ley de Moisés. Ya ustedes verán ahí las Sagradas Escrituras, cuando Jesús, en el Evangelio de San Mateo, me parece que es el capítulo 13, me parece, donde entran en una discusión acerca del matrimonio, si se pueden separar, y le preguntan a Jesús, y Jesús, ¿qué dice la palabra de Dios? Y dice, pues Moisés dijo que sí se pueden separar. Sí, Moisés les dijo eso porque ustedes son cabezadura, necios, a la fuerza quieren dejar su mujer. Jesús es una cita muy hermosa cuando ya estudiamos un poquito la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, ¿verdad? Entonces le da mucha importancia a la ley de Moisés. Pretendían ser los únicos depositarios de la verdad. Según los fariseos, son los únicos que tenían la verdad. Solo ellos saben. Y conocen, según ellos, las tradiciones judías. Por eso eran enemigos acérrimos de Jesús. Porque ¿qué va a venir a enseñar Jesús? Si nosotros somos de tradición judía, conocemos la tradición que se nos ha venido platicando de generación en generación. ¿Quién eres tú, Chusito, para que vengas a cambiar nuestra mentalidad? ¿Que no eres hijo de María? ¿Que no eres hijo de ese carpintero? Por eso entró en ese gran conflicto Jesús con los fariseos. Y los saduceos. Los saduceos no muy aparecen en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, los saduceos
era un partido judío político religioso, que en nuestros tiempos también hay allí. Hay algunos religiosos que le quieren meter más político que religioso. Y son partidos que juntan ya la política y la religión. Era un grupo minoritario. Ya los saduceos ya son de los tiempos de Jesús. Representaban dentro del templo, dentro de la iglesia, representaban el ala rica. Representaban el ala rica, pues, de los liberales, de la aristocracia y por lo tanto del grupo secularizado del judaísmo. Esa palabra secularizado en nuestros tiempos, como que somos cristianos, pero también somos secular porque seguimos creyendo en las culturas, en las modas de otros países y nos los aplicamos y ya no parece si somos cristianos o somos ateos o qué somos, pues. Ya no se nos nota en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de orar, en nuestra manera de vestirnos. El secularismo nos lleva, el secularismo no es más que vivir una vida sin Dios. Y ya la vez pasada decían, ¿verdad?, que es espantoso ver que México ocupa uno de los primeros lugares, un mayor porcentaje de religiosos, y sin embargo es donde más crimen hay, donde más violación. Eso es el secularismo, hermanos. Chiapas, ya no digamos, está considerado uno de los estados con mayor porcentaje de religión, y llamémosle de tipo de religión. Hagan de cuenta, un 80% de chiapanecos son religiosos y el 20% no. Pero imagínense cómo vivimos en Chiapas. Eso es el secularismo. Por eso a veces decimos que somos en nuestro interior a veces fariseo, un poquito de fariseísmo, un poquito de saduceos, ¿verdad? Como partido religioso se enorgullecían de su estricta interpretación de la ley. Conocían la ley, los saduceos conocían perfectamente la ley. Es decir, de los primeros 5 libros de Moisés. Cuando estudiamos Sagradas Escrituras nos damos cuenta, nos enseñan que los primeros 5 libros llamados Pentateucos se llaman los libros de la ley. Y los saduceos los conocían perfectamente bien. No sé tú qué tanto conozcas alguno de esos libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Verdad? Lo conocían perfectamente bien y por eso se sentían muy orgullosos porque conocían la ley como la palma de sus manos. Y era verdad, lo conocían muy bien, nada más que no se lo aplicaba. ¿Verdad? Como vemos en la actualidad muchos que conocemos las Sagradas Escrituras, pero que no nos lo aplicamos. Aceptaban, dice, que eran los únicos que ellos aceptaban como inspirados, Los 5 libros, ellos solamente 5 libros lo consideraban como una inspiración divina. Todo lo demás no lo aceptaban. Al punto que rechazaban toda doctrina que no tuviera un apoyo explícito en ellos. Si ellos no lo apoyaban, ese libro no pasaba. Que no tuviera un apoyo explícito de ellos. Fundamento de la acusación de Jesús de que erraban ignorando las Escrituras. Siempre que Jesús habló, siempre les decía, es que ustedes cometen un error porque no han interpretado correctamente las Sagradas Escrituras. Ese era siempre el conflicto. Al negar la resurrección, los saduceos negaban la resurrección. Decían que no había resurrección. Y tenían ellos la idea de un castigo venidero, no de una gloria, sino de un castigo. Le daban destacada importancia a los intereses seculares y materiales de la vida, o sea, vivían una vida secular. Le daban mucho interés las cosas materiales. Por eso le decía a nosotros, había que reflexionar qué tan saduceos somos.
Si somos cristianos y le seguimos dando prioridad a un coche, una casa, un celular de 10,000, 15,000 pesos, un reloj que te marque el latido de tu corazón, que puedas hablar desde acá con el celular, ya como el santo, aquella película del santo donde hablaba desde acá, ¿verdad? Y desde acá se comunicaba. Ya hay relojes de eso, hermano. ¿Sí? Lo profetizó Víctor Fox, el escritor de la revista El Santo. Pero queremos esas partes y si no lo tenemos, sufrimos porque no lo tenemos. Y aparecen también otra parte que son los esenios. También ellos tienen muy poca participación. Los esenios es relativo a una antigua secta judía que estaba caracterizado por llevar una vida muy austera. Vivían en comunidad y llevaban una vida muy austera. Ellos eran todo lo contrario de los saduceos. Ellos querían vivir en la pobreza. Aparece, este sí es importante, los celotas. ¿Sí? Los celotas era otra organización, otra secta religiosa, ¿verdad? Ellos creían que la salvación proviene de Dios. Gloria a Dios. Los celotas sí creían que la salvación viene de Dios. Pero hay un pero. Y dice, pero se necesita de la colaboración del hombre. En esa colaboración se movía, esa colaboración del hombre se movía en el primer ámbito puramente religioso. No salir del templo. Pureza y estar ahí. Y el celo por el cumplimiento estricto de la ley. Eso eran radicales los celotas, ¿no? Los celotas eran radicales. Un celo por el cumplimiento estricto de la ley. Aunque ya después Jesús les dice que ellos no son capaces de mover con un dedo las cosas que los otros les obligan. O sea, ellos eran celosos y ojalá nosotros fuéramos celosos del Evangelio, pero no que lo cumpla el otro, celos por quererlo cumplir nosotros, el Evangelio de Cristo Jesús. Más tarde, a partir de la década de los 50, consideraban que también había de manifestarse el ámbito militar. Sí, fíjese, después al correr de los tiempos, después dijeron, no, también proviene de la colaboración del hombre, por lo tanto también tenemos que ser militares, manifestarse en el ámbito militar, por lo que no se podía rehusar el uso de la violencia. Si era cuestión de violentar, había que violentar en nombre de Dios, cuando ésta fuera necesaria para vencer. No había que tener miedo a perder la vida en el combate, pues era como un martirio para santificarse en nombre del Señor. Esa corriente de los celotas, ¿a qué religión mundial se asemeja? ¿Sí recuerdas? Ellos que se llenan de dinamitas en el cuerpo y no tienen miedo y van y matan a otros en nombre de Alá. Sí, es de esa corriente de los celotas, hermanos. Bueno, pues se cree que Judas el Iscariote, el que traiciona a Jesús, pertenece a esa organización de los celotas. Por eso él se va en busca de Jesús. Él va en busca de Jesús, pero no porque quiera ser de Jesús, sino que quiere que Jesús sea de su ideología, de la ideología de Judas. Él dice, este hombre me puede llevar al triunfo porque lo sigue mucha gente y podemos armar un gran ejército para liberarnos de los romanos. Esa era la finalidad, ¿verdad? También nosotros, ¿qué tenemos cuando acusamos a Judas el Iscariote? Nosotros también tenemos un poquito nuestra sangre de Judas.
Queremos a Jesús, pero para que cumpla mis proyectos. No para que yo cumpla los proyectos de Jesús, sino más bien para que Él cumpla mis proyectos. Bueno, ahí los octavos, gracias. Bueno, continuamos. Ahí vemos otro mapita. Alejandro, estamos llegando ya al año 125 antes de Cristo. Alejandro Janeo, no viene en las Sagradas Escrituras, sino cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia, aparecen estos personajes. Alejandro Janeo. ¿Quién era Alejandro Janeo? Era rey y sumo sacerdote de los judíos. Era rey y era el sumo sacerdote de los judíos. O sea, los judíos estaban acostumbrados ya a tener un rey. Acuérdense que desde Salomón para acá ya el pueblo había pedido un rey. Al morir Janeo deja dos hijos, Hircario y Aristóbulo, por si alguien le quiere poner nombre a su hijo, a su nieto, Aristóbulo, es nombre dentro de la historia de los judíos, o Hircanio, ¿no? En lugar que le pongan Ralex, pues, le pueden poner Hircanio. Bueno, estos dos hermanos, Hircario y Artíbulo II, se disputaron encarnecidamente la corona. Bueno, pero eso fue allá en esos años, ¿verdad? Hoy, ¿cuánto nos peleamos encarnecidamente por tener el título de coordinador parroquial o coordinador diocesano? ¿No? Bueno, se la juegan de manera encarnizada, de tal manera que gana Hircano, quien a fuerza de intriga y de adulación consigue al del rey romano, consigue que le den el título de procurador de Judea. Ahí vamos, ahí es donde quería yo entrar esta parte, ¿sí? Hircano, está aquí en el mapita, ustedes lo ven. Hircano lo hace procurador de Judea. Acuérdense que acá en el lado sur está Judea y en esta parte está Israel. Aquí Hircario es procurador de Judea. Y a su hijo Herodes, ya tiene su hijo Herodes, o sea, Herodes es bisnieto de Hircario, perdón, de hijo de Hircario, ¿verdad? Herodes, gobernador de Galilea, consigue que esto fuera aquí gobernador de Galilea. Acuérdense, porque esto sí viene en las Sagradas Escrituras, cuando se las están, no viene, fíjense, ni de San Mateo, ni de San Marcos, no viene ese ir y venir entre Pilato y Herodes. Viene nada más en el Evangelio de San Lucas. Ahí viene donde cómo Herodes, ¿cómo se llama? El que se lava las manos. Ahí se me fue ahorita, ¿verdad? Estamos en esta parte, pero estamos aquí con Herodes. Pilato, cuando esto no está. Entonces acá Herodes está aquí como gobernador, ¿sí? Como gobernador de Galilea. Por eso, cuando ellos entran en discusión, no quiere juzgarlo y le dice no, que lo juzgue Herodes, porque si Jesús es de Galilea, entonces no me corresponde yo. Dice Pilato, que lo juzgue entonces el gobernador de allá de Galilea, que en ese tiempo pues era Herodes, pero no es, nada más quiero que lo ubiquen. Herodes, el gobernador de Galilea, a eso se le llamó Herodes el Grande. Vuelve nuevamente el pueblo de Dios a caer en manos ahora de los romanos, ¿sí?
si no caía en poder de los egipcios, podía caer de otro país, y hoy le toca caer en las manos de los romanos. Año 63, ya estamos llegando a la plenitud de los tiempos, se va acercando los tiempos. En el año 63, Roma conquista Palestina. Ya dijimos, Palestina es todo el mapita que apareció de ese ratito. Todo eso es toda la región de Palestina. Roma conquista toda esa región y pone a Herodes como su representante. Dice aquí, ya estamos en la plenitud de los tiempos. Ya Herodes ya juega un papel importante dentro de Jesús. Herodes fue a Roma, donde con intrigas y dinero consiguió que lo nombraran rey de Judea. Fíjese, ahora ya no quiere ser gobernador, ahora quiere ser rey de Judea. Después de 3 años de lucha, logra subir al trono. Estamos hablando ya del año 37. Para afirmarse en el poder, tuvo que sofocar con torrentes de sangre cuando los judíos querían independizarse de Roma. Herodes el Grande fue sanguinario. Bueno, todos los Herodes, porque ahorita vamos a ver 3 Herodes en esta parte de la historia. Herodes el Grande sofocaba los movimientos de los judíos que querían independizarse de los romanos. Él los sofocaba con sus ejércitos a despensa de gran corriente de sangre de los judíos. Nuestros queridos hermanos judíos, que de ahí dependemos, ¿verdad? Nuestra fe religiosa, porque de ahí viene Jesús, también sufrieron mucho. También tenemos que quererlos como hermanos, decía San Juan Pablo II. Hay que quererlos como hermanos, son nuestros hermanos mayores. También ellos dieron su sangre. Herodes el Grande entonces nace del año 37 y muere en el año 5 antes de Cristo. Por ahí hay un pequeño desfase entre el nacimiento de Cristo, porque Herodes el Grande es el que persigue a Jesús. Por eso dice ahí un poquito, a veces no le logran entender esta parte de la historia, que Jesús no nació en el año 0, sino nació en el año 5, ¿verdad? Sin embargo, la historia, las matemáticas nos los ponen como un parteagua, antes de Cristo, después de Cristo, pero eso no busquen sus cabecitas para entenderlo, ¿verdad? El caso es que Herodes el Grande es que cuando se entera que ha nacido el rey de los judíos, manda a matar todos los niños. O sea, Herodes el Grande, llamado el Grande, no se tienta el alma por ningún ser humano, y manda a matar a todos los niños. Del año 37 al año 5, gracias a su astucia, Herodes captó de pronto la confianza del nuevo emperador de Roma. Ahora ya el emperador de Roma se llama César Augusto. Vamos ubicando. Cuando nace Jesús, el emperador romano era César Augusto. ¿Y quién era el que estaba gobernando todo ahí? Herodes el Grande. Eso es importante conocerlo para cuando leamos la Sagrada Escritura lo podamos ubicar. ¿Quién era Herodes el Grande? Herodes el Grande nace 37 años, aparece en el año 37 antes de Cristo, y en el año 5 antes de Cristo él muere, pero llega a ser emperador. Herodes el Grande es el periodo de Jesús. César Augusto, estamos hablando en el periodo de Jesús. César Augusto era el rey de Roma, y Herodes era el rey, porque le dan el título de rey, que reine toda esa parte, toda la tierra. De ahí gobernaba Herodes el Grande. Tenía espías asalariados para sofocar cualquier rebelión de los judíos. ¿En dónde he escuchado esto? Ya no falta poco que nos pongan espías los religiosos, ¿verdad?
que con el periodo de gobierno que estuvimos viviendo durante tantos años, iba muy acelerado para que nos prohibieran ya nuestra fe religiosa. Hoy se han calmado las aguas, ¿verdad? Sofocar cualquier rebelión de los judíos que lo odiaban a muerte. Es decir, los judíos le tenían un odio tremendo a Herodes el Grande. Se dedicó Herodes a realizar varias obras de importancia. Bueno, hizo sus cosas buenas. Reedificó la ciudad de Samaria, fundó las costas de Judea, puertos que llamó Cesarea, embelleció a Jerusalén con santuarios, monumentos y restauró el templo con magnificencia. ¿Cómo lo ven? Que siendo sanguinario, le dedica gran parte del dinero a restablecer el templo con gran magnificencia, o sea, hermoso quedó ese templo. Pero ya Jesús nos habla después, ¿verdad? Que Él no quiere ese templo, sino el templo de nuestro corazón. Y entonces el templo de Herodes el Grande, su corazón, su interior, era un infierno, porque era un sanguinario. Herodes el Grande entonces dejó 3 hijos que se dividieron el estado. Ya toda la tierra de Canaán, donde él fue rey de todo ahí, porque él le dieron el título de rey, todo eso. Al morir, él tiene 3 hijos. Arquelao, Herodes Antipas y Filipo. Aguas aquí también. Arquelao obtuvo Judea, Idumea y Samaria, es decir, Judea, donde estaba el templo de Dios. Ahí quien queda, Arquelao, abusado porque luego viene un pequeño cambio. Queda Arquelao. Y Herodes Antipas, que es el que le va a suceder al papá, y ese con el que va a tener verdadero conflicto Jesús, porque ahora sí ya casi es contemporáneo de Jesús, ¿sí? El hijo de Herodes el Grande, que no era nada diferente de su padre, también era un sanguinario. Ya ahí el refrán dice, ¿verdad? Árbol que nace torcido, pues nunca sus ramas se enderezan. Entonces él ya traía también esa sangre de Herodes, el papá de Herodes el Grande. Herodes Antipas es el que más tarde mató a Juan el Bautista. ¿Sí? Ya vieron, ya no estamos hablando de Herodes el Grande, sino ahora estamos hablando de Herodes Antipas. ¿Qué papel jugó Herodes Antipas? Él quedó como tetrarca de Galilea. ¿Sí? Ahí donde estaba su papá, ahí mismo volvió a conservar ese lugar. Herodes Antipas, más tarde, que mató a Juan, quedó como tetrarca. Tetrarca quiere decir, 4, quiere decir que él gobernaba la 4ª parte del reino. ¿Sí? Una 4ª parte lo dominaba Herodes Antipas. Otra 4ª parte lo dominaba Filipo. Y quiere decir que el medio territorio lo dominaba Arquelao. ¿Sí? Arquelao. ¿Y qué pasó con Arquelao? Bueno, pues Arquelao fue odiado por sus mismos militares, fue odiado por su despotismo. Lo llamaron a Roma para que justificara todos esos malos tratos que le estaba dando a sus vasallos, a su pueblo, al pueblo judío, y se presentó ante el rey y lo movieron, así nada más le dijeron, tú ya no eres. Tú, Arquelao, ya no eres rey, ¿verdad? Entonces, porque a Arquelao le dieron el título de rey todavía, imagínense, todavía heredó el reinado de su papá. Pero ya Herodes Antipas ya no, ya era príncipe. Filipo también era príncipe, ya era tetrarca, pues ya no llegaba al grado de rey. Una vez que lo sacan de la jugada a Arquelao, fue depuesto de su trono y fue desterrado a Viena, donde acabó sus días por una cirrosis hepática. Bueno, el papá grande dice que fue comido por los gusanos.
todo su intestino lo comieron los gusanos. Entonces, los estados que le correspondía a Arquelao fue declarado provincia de Roma y administrado por un magistrado que recibió el título de gobernador. Ese es el cargo que desempeñaba Poncio Pilato. Este mentado Poncio Pilato es el que tiene conflictos fuertes con Jesús. Poncio Pilato es el responsable de la muerte de Jesús. Él es el que al final de cuentas da la sentencia de muerte. Poncio Pilato al principio no quiere juzgarlo, lo manda con Herodes Antipas, ya no Herodes el Grande, sino Herodes Antipas, pero Herodes Antipas dice no, allá que los juzguen. Expectación del Mesías. Ya se empezaba bajo toda esta historia bonita, ¿verdad? Antes de Jesús, también los profetas jugaron un papel importante. Ya había una expectación de un Mesías, de un Hijo de Dios. Isaías, por ejemplo, dicen, sepan que una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, al que le pondrán por nombre Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Bajo toda esa cuestión histórica que se estaba viviendo, el pueblo de Dios, empiezan aquí a aparecer estos profetas. Isaías, Miqueas dice, y tú, Belén, no eres la menor de las principales ciudades de Judá, puesto que de ti ha de salir el que ha de gobernar a mi pueblo Israel. Miqueas ya habla de Judá, ¿verdad? Malaquías también dice, vean que envié mi ángel a preparar mi camino. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 2, van a hacer esa introducción San Marcos, ¿verdad? Mira que delante de ti envío a mi mensajero a preparar los caminos. Y ahí dice, ¿no? Y así apareció Juan el Bautista diciendo, detrás de mí viene uno mucho más poderoso que yo. Malaquías. Isaías, en aquel tiempo verán los ciegos, oirán los sordos, andarán los cojos y hablarán los mudos. En aquel tiempo verán, está hablando del futuro, en aquel tiempo verán los ciegos. ¿Se cumplió con Jesús? Claro que se cumplió. Zacarías, profeta Zacarías, digan a la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti lleno de mansedumbre, montado en una burrica y un pollino. Preciosa este mensaje del profeta Zacarías, ¿verdad? Que va a entrar montado en un burro a Jerusalén. Todas esas cuestiones ya se veían, ya estaba profetizado cómo iba a venir el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, que se iba a hacer hombre por medio de María en esta tierra. Pero a la vez también estaba igualmente profetizado las circunstancias principales en que debería de morir. Ya estaba profetizado sobre la pasión de Cristo. Nos dicen ahí los profetas que sería escarnecido, sería abofeteado, serían rasgadas sus carnes hasta descubrir sus huesos. Ya estaba, querido hermano, profetizado que solamente así podía Él pagar el precio del pecado de nuestros primeros padres. Por eso, si por un hombre entró el pecado, por un hombre entró la salvación. También decía que
agujerarían las manos y los pies. Ya estaba profetizado también. Que sería muerto por los pecados de los hombres. Es decir, iba a ser muerto por el pecado de los hombres. Por eso Él dice, a mí nadie me entrega, a mí no me agarraron, yo doy la vida. Porque no hay más alegría aquel que da la vida por los que ama. Jesús dio su vida, Jesús no se lo quitaron. Estaba profetizado, claro, porque el salario del pecado es la muerte, dice San Pablo en la carta a los Romanos. Capítulo 6, versículo 23. El salario del pecado es la muerte. Por lo tanto, Jesús ya sabía, a eso vino pues, a redimirnos nuevamente. También decían que su cuerpo no sufriría la corrupción en el sepulcro, sino que saldría de él vivo y glorioso, y que subiría triunfante a los cielos. Palabra de Dios, eso, hermano, es hermoso porque lo profetizaron, de que la carne, aún en medio de nuestro dolor, aún en medio de que vemos de que esta pandemia quizás ha muerto un ser querido tuyo, pero tenemos que vivir en la esperanza y en la alegría que se fue a encontrar verdaderamente con Cristo vivo, resucitado, que se fue a encontrar allá con los brazos amorosos del Padre, que va a gozar verdaderamente y que va a entender muchas cosas que nosotros no entendemos en la actualidad. Pero que Jesús, igual que Jesús, que fue Jesús el primer resucitado para la vida eterna. Muchas veces creemos que el primer resucitado fue Lázaro, pero no, porque Lázaro resucitó en la carne y volvió a morir. Pero la resurrección que nos habla Cristo Jesús no es la resurrección de la carne, sino la resurrección en el Espíritu. Esa resurrección, por eso Jesús como hombre, descendiente de María, Él vive en la carne, muere en la carne, pero no resucita en la carne, sino resucita en el Espíritu. Y que ya no está en esa tumba, sino que Él salió glorioso de esa tumba y que nosotros, nuestros seres queridos, vamos a verlos salir gloriosos y vivos de la tumba cuando Jesús venga por segunda vez, llamado la parucía. Eso, como cristianos, tenemos que ver desde el ámbito histórico, que ya está profetizado, que Jesús resucitaría, que Jesús saldría de la tumba, glorioso, resplandeciente, y que volvió a subir a los cielos, triunfando, diciendo, muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Quién dice gloria a Dios, hermanos? Digan gloria a Dios. Esto es maravilloso, conocer esta parte histórica. ¿Cómo estoy por ahí? ¿No marca ahí? Bueno, voy a avanzar otro poquito. ¿Sí? Todavía no están aburridos, no están cansados. Hay veces que no nos gusta la parte histórica, hermano. Pero es tan importante conocer nuestra historia, si no, no tenemos identidad de cristianos. Porque así podemos hablar de toda la historia de nuestra iglesia, lo que tuvo que pasar, quién fue Herodes, quién fue Pilato, cuál de los Herodes, Herodes el Grande, Herodes Antipas. Bueno, hay otro Herodes que vamos a verlo más adelante. Aquí ya empieza y dice ahí, ¿verdad? La diapositiva dice, historia de la iglesia, primera época y principio del cristianismo. Ahora sí estamos hablando ya concretamente del cristianismo. Todo lo que vimos fue judaísmo. Ahora cristianos, los llamamos cristianos porque seguimos a Cristo, porque ya no seguimos a los judíos. 53 llevo ya. Bueno, y hermanos, me dice Gaby que ya se está completando la hora. Vamos a dejar esta parte que ojalá suban ahí sus
su opinión, si les gustaría volver a que volviéramos a tocar esta segunda parte que ya es la historia de la iglesia concreta. Fíjense que cuando a veces estudiamos una materia que se llama eclesiología, esa es una parte que estudia completamente lo que es la iglesia. Así que nosotros, si tú leíste la palabra de Dios, no te quedes ahí. Ya leíste el catecismo, no te quedes ahí. Ya leíste Vaticano II, que tiene 4 constituciones y 9 preceptos. Si ya leíste ahí, no te quedes ahí. Ahora hay que estudiar también se me va el nombre de cuando estudias el espíritu, neumatología me parece que se llama, aire, espíritu, ¿sí? Logos, tratados del espíritu como Dios. Entonces también hay que entrar en esa parte de la historia del Espíritu Santo. También hay que estudiar de los demonios, hasta eso hay que estudiarlo los canijos para que los conozcamos quiénes son y cómo se mueven. También tenemos que conocer entonces la iglesia, y eso se llama eclesiología. Y los invito entonces, que ojalá me den la oportunidad de entrar en esta segunda parte para que veamos cómo inicia ya nuestra iglesia concreta, cómo a partir de cuándo nos empiezan a llamar cristianos y cuándo nos empiezan a llamar iglesia católica. Muchas gracias por su tolerancia. Espero que no los haya aburrido, que no se hayan dormido ustedes, porque a mí me encanta hablar también de la historia. Que Dios los bendiga. Nos ponemos un ratito en las manos del Señor, dándole gracias, diciéndole gracias. Padre eterno, todopoderoso, tú eres el Dios de ayer, de hoy, de siempre. Tú eres el mismo Dios que guió a ese pueblo judío desde cuando elegiste a Abraham de allá de las tierras de Ur de los Caldeos. Tú eres ese Dios que le habló de una tierra que emana leche y miel. Tú, Señor, has tomado de la mano a ese pueblo y lo has guiado a este pueblo, a esta tierra, que aún aquí en esta tierra en que estamos quizás no vemos, Señor, esa miel, sino que es otra tierra. Sin embargo, cuando nos dejamos abrazar por Cristo Jesús, todo lo que es amargo se convierte en miel. Aún en medio de este claustramiento dentro de nuestra casa, aún le tenemos sabor a miel. Gracias, Señor, porque en lo particular me has enseñado a tolerar más a mi esposa, porque me has enseñado a tolerar más a mis hijas, porque me has enseñado a añorar ese abrazo de mis hermanos de la parroquia de Santa Cruz, porque he sentido esa añoranza de saborear tu pan, ese pan bajado del cielo, porque me has dado la oportunidad de dedicarme a estudiar tu palabra, tu historia, tu espíritu y todo lo que sea para bien de tu iglesia. Hoy te damos gracias también porque gracias a esa tecnología, a esos seres humanos que seguramente estuviste guiando en su inteligencia, porque gracias a esa tecnología hoy podemos transportarnos, porque yo hoy no me siento aquí encerrado en 4 paredes, porque hoy yo me siento libre, porque tu palabra nos encadena, porque tu palabra penetra a los lugares más recónditos. Hoy te doy gracias porque estamos cumpliendo esa misión que tú nos diste, Señor Jesús. Vayan por todo el mundo y prediquen mi evangelio. Gracias, Señor Jesús. Enséñame a ser humilde. Les pido, queridos hermanos, sus oraciones para que pueda yo tener esa disponibilidad del estudio y que esta cabecita que le cuesta tanto asimilar, me la ilumine el Señor. Yo también los bendigo, queridos hermanos, en el nombre de Dios. Que Jesús, que está aquí, nos bendiga hoy y siempre. Gracias.